Bienvenidos esta mañana. Me alegro de verlo, como siempre cada semana. Sé que son tiempos difíciles, sé también que a veces la carne tira y a veces uno quiere quedarse más en la camita, pero yo creo que es la obra de Dios, lo que Dios hace en nosotros. No es que alguien nos diga que tenemos que venir o nos autoconvenzamos que tenemos que venir, sino porque el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de venir. Así que qué bueno que podemos estar de nuevo acá. Continuando con el estudio del Evangelio de Marcos, la semana pasada quedamos nosotros en el versículo 6 del capítulo 3, y allí nosotros vimos vimos en realidad comenzamos en el 2, versículo 18, y terminamos en el 3, versículo 6. Y nosotros vimos allí, ¿cierto?, que los religiosos fariseos ya comenzaron a tener problemas con Jesús, varios problemas, y estos problemas tienen que ver con los temas más bien de prácticas religiosas, el ayuno, el tema del día de reposo y todo ese tipo de cosas. Y nosotros vimos, ¿cierto?, que a veces que esas tradiciones que ellos hacían valer por sobre la palabra de Dios, esas tradiciones de hombre estaban impidiendo que ellos pudieran escuchar a Jesucristo. Y dijimos que a veces nosotros tenemos muchas tradiciones desde detrás, ¿no?, desde los padres, abuelos, qué sé yo, y tenemos toda una tradición que nos lleva a pensar que Dios es una cosa cuando en realidad es otra. Y los fariseos eran personas que siempre estaban ahí con sus prácticas. Ellos en realidad a la ley le agregaron un montón de cosas más. Imagínate que hicieron un libro para explicar la ley. Es como, y era así un libro, ¿ya? Por cada ley habían cientos de explicaciones y cosas agregadas a esa ley. Por supuesto, interpretaciones humanas, ¿no? Pero allí vimos nosotros el verdadero ayuno, y además Jesús le responde acerca del ayuno, de que en realidad qué sentido tendría que ellos ayunaran, que los discípulos de Jesús ayunaran, si el esposo estaba con ellos, si había gozo, había alegría porque Jesús estaba ahí, ¿no? Y también acerca del día de reposo, que dijimos que Jesús fue claro en decir que Él es el Hijo, el Dios, Él es el Señor en día de reposo. Y si Él permitía que sus discípulos pudieran trabajar ese día y recoger espigas para comer, bueno, ¿qué problema había, no? Si Él, siendo Dios, lo permitió. Pero los religiosos tuvieron problemas con Él. También en el tema de la sanidad que hizo a este hombre que tiene la mano seca, lo mismo, ¿cierto? Jesús les dijo a los fariseos religiosos qué era lícito hacer en día de reposo, el bien o el mal, sanar o dejar ahí nomás, ¿no? Entonces todos estos temas religiosos ya los religiosos judíos comenzaron a tener problemas con el Señor y empezaron como a ponerse en acuerdo, incluso grupos opuestos como los herodianos, que eran personas más liberales, con los religiosos más radicales, se unieron todo con tal de ir contra Jesucristo. Y eso es lo que pasa hoy día, es capaz de unirse izquierda y derecha con tal de hablar contra Jesucristo. En eso sí que pueden unirse, ¿no? Es increíble cómo la sociedad se une cuando hay que hablar contra la palabra de Dios, cuando hay que hablar contra Jesucristo. Y continuando hoy día, el título del estudio de hoy día es Más que creer. Más que creer. ¿Por qué? Vamos a ver dos cosas hoy día. Primero, la multitud que llega ahí a la orilla del mar de Galilea, entre ellos muchas personas que tenían espíritus inmundos y que querían de él sanidades, y también la elección de los 12 apóstoles, ¿ya? Y vamos a ver que en realidad a veces nosotros creemos o pensamos que creer es suficiente, ¿ya? Que creer en Dios o que creer en Jesús, incluso en creer en su obra. Pero vamos a ir viendo en estos versos que en realidad es mucho más que eso. Y que Él nos está llamando a un camino, nos está llamando a caminar una senda, nos está llamando a seguirlo como nuestro Señor, ¿no? Seguirlo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Vamos a leer
Versículo 7, por favor, del capítulo 3 de Marcos. Dice así. Quedamos ahí en que los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, y luego dice el verso 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Padre, te pedimos, Señor, que puedas iluminar nuestras mentes y corazones y nosotros podamos entender qué nos quieres hablar por medio de estos pasajes. Nosotros creemos que tu palabra, Señor, es la que convierte y transforma nuestros corazones. Que mientras más la conocemos, mientras más profundizamos en ella, sé que tú vas a hacer una obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, aún una obra que nosotros ni siquiera imaginamos, Señor. Gracias porque a través de tu palabra también nos limpias, nos vas purificando día tras día, Señor. Y nos vas haciendo más cerca a como tú eres, a como Jesús es. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Primeramente vemos desde el verso 7 al verso 12 un hecho bien importante. Mucha gente empieza a seguir a Jesús. En realidad ya hace bastante tiempo que está comenzando las multitudes a seguir a Jesús. Una gran cantidad de personas. Y nosotros, vimos allí que después de que los fariseos y los herodianos tomaron consejo contra Jesucristo para poder matarlo, porque esa era la intención que tenían ellos, Jesús se retira de ahí y le sigue a esta multitud. Y sabe, ahí tenemos nosotros en el verso 8 toda la descripción de la gran multitud que viene de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de todos los lados del norte, del este, del oeste, de todas partes de Israel, vienen al Señor Jesucristo. Y sin embargo, lo que nosotros vemos ahí, que queremos destacar, esta gran multitud, se describe que son muchos, venían porque habían escuchado que Jesús hacía grandes cosas, hacía milagros. Entonces, estas personas que venían al Señor Jesucristo, no todas las que venían al Señor Jesucristo venían con el interés, tal vez, de oír sus enseñanzas. Nosotros dijimos que el ministerio primordial de Jesús, su prioridad, no era sanar, no era echar fuera demonios, aunque lo hizo. Sanó, echó fuera demonios, ¿verdad? Bueno, resucitó personas, pero su ministerio estaba enfocado en una cosa, en enseñar, en predicar y enseñar, predicar y enseñar. Eso es lo que él vino a hacer. Pero estas personas, grandes multitudes están viniendo acá, y están viniendo porque habían oído que tal vez Jesús había hecho algunos milagros. Entonces, la gente estaba pero vuelta loca con Jesús en ese sentido. Era casi una estrella, ¿no?, para ellos, un rockstar, y andaban todos ahí y querían verlo. Piensen ustedes en nuestro tiempo, cuando hay alguien que, no sé, hace algo de extraordinario, toda la gente pendiente en los videos de YouTube y vamos a verlo, y las multitudes y mueven masas. Pero estas personas que vienen al Señor no vienen por su enseñanza, vienen por los milagros.
van con motivaciones equivocadas. Muchas veces, mucha gente tiene alguna idea de Jesús, simplemente va a Jesús porque quiere recibir algo en el sentido físico o material. Quiero que el Señor haga esto. Y pensamos que Dios es ese Dios que quiere en realidad darnos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y a veces Dios no nos da las cosas porque nosotros andamos buscando cosas que no nos van a ayudar. Santiago dice que muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, ¿verdad? Pero Jesús dijo que Él nos quería dar cosas. ¿Pero qué cosas? Buenas cosas. Él dijo que si nosotros pedíamos, ya qué hijo, qué padre, ¿cierto?, de un hijo, cuando el hijo le pide una piedra, dice Jesús, o sea, un pan, le da una piedra, eso es imposible. Jesús dice que si ustedes siendo malos, nosotros siendo malos, hacemos eso, cuanto más nuestro Padre nos dará cosas, pero buenas cosas, no piedras, ¿no?, sino buenas cosas, cosas espirituales. Entonces nosotros sabemos cómo son las multitudes. Las multitudes, no hay que fiarse de las multitudes, porque las multitudes cambian, son cambiantes. Estas mismas multitudes que lo aclamaban aquí, que querían sanidad de Él, cuando estaba ahí Jesús en Jerusalén, lo aclamaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿se acuerdan? Y le ponían esas ramas, eso que sale en las películas, ¿cierto? Y iba pasando ahí en un asno. Esas mismas multitudes que lo recibieron con ese fervor, 7 días más tarde, lo estaban crucificando. Esperaban otra cosa. Tal vez esperaban que los librara del poder romano, como los fariseos pensaban, como mucha gente pensaba que Jesús, incluso sus propios discípulos, hasta el último, no sabían qué verdaderamente era Jesús, qué realmente había venido a hacer. Hasta después de resucitado, ahí se le fueron abiertos los ojos a muchos. Pero las multitudes son multitudes, son cambiantes. Y cuando se hizo en práctica la democracia, cuando estaba Jesús y Barrabás, la multitud que escogió a Barrabás, al ladrón, y condenó al justo, al Hijo de Dios, que estaba escrito que sí sucediera así, pero no le resta responsabilidad a la multitud. Y así es muchas veces la gente, la multitud, cuidado con eso. Yo no estoy, la democracia, en realidad el gobierno de la gente, cuidado, que la gente no siempre tiene la razón. No estoy diciendo que tampoco me gustan las dictaduras, ¿no? Que no. Ni lo uno ni lo otro. ¿Quién debe gobernar el corazón del hombre? El Señor. Ese es el gobierno en que yo creo. El gobierno de Cristo gobernando mi corazón, mi vida. Si Cristo gobierna mi vida, mi mundo cambia. Mi vida cambia. ¿Me entienden? No es el hombre gobernando al hombre, es Dios gobernando al hombre. Pero las multitudes son muy, muy cambiantes. Ahora, lo que me llama la atención es que a pesar de que el Señor sabía que esta multitud venía solamente por eso, Jesús nunca le dice, ya váyanse, sino que el Señor los sana. Aquí dice que sanaba a muchas personas, sacó muchos fuera los demonios, porque Jesús se conmovía con el sufrimiento de las personas. Él veía a la gente y decía, ellos necesitan esto, veía sus enfermedades. Las enfermedades, ¿por qué vinieron? Como consecuencia del pecado, ¿no? De la desobediencia de Adán y Eva. Vinieron las enfermedades, vinieron todas las plagas, vinieron todas esas cosas. Pero dice Isaías 53:5 que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por nosotros, por su llaga fuimos nosotros curados. También dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores.
Y Jesús se compadecía de la gente que tenía estas cosas, porque era la consecuencia del pecado. Y Jesucristo en un acto de misericordia les sana, pero eso no significaba que fueran salvos. Ni tampoco significaba que toda esa gente, por ver esos milagros, iba a creer en Dios. Porque ya vimos nosotros que Jesús hace referencia a Capernaum, la ciudad donde Él vivió. Jesús vivió en Capernaum, estuvo ahí en la casa de Pedro. Y esa ciudad vio inmensos milagros del Señor. Pero ¿sabe lo que dice el Señor Jesucristo sobre Capernaum? Dice, tú Capernaum, si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, ellos se habrían arrepentido. Pero como no creyeron, mira, Capernaum viendo todos los milagros, ellos no creyeron. Dice, será más tolerable el castigo para ellos que para ustedes. ¿Por qué? Porque viendo, no creyeron. Viendo, no creyeron. Ahora, el Señor conoce cuáles son sus discípulos. Él sabe cuál es la multitud y cuáles son los discípulos. Y Él los separa. Él sabe cuáles vienen por los panes y los peces y sabe quiénes realmente le están siguiendo. Él sabe eso. Y Él nos dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús sabe quiénes le siguen, quiénes son sus discípulos, quiénes son sus ovejas. ¿Por qué? Porque si eres oveja del Señor, si tú eres oveja de Cristo, tú vas a oír su voz, en primer lugar. Aunque todos te digan lo contrario, aunque venga la presión, aunque la ley diga una cosa, aunque el gobierno te diga otra, aunque las voces del lado de tus amigos te digan tú eres un tonto, mira cómo se te ocurre creer esas cosas. No pierdas tu juventud, o te digan esto, mira, esto no es verdad. Y esas voces vengan a ti porque uno escucha 1.000.000 de voces alrededor. Tú sabes que la única voz válida para ti es la voz de Jesús. Y Él es el único que tiene la verdad. Él no dijo, yo vine a hablar acerca de la verdad. Dijo, yo soy la verdad. En persona. Y si yo soy su seguidor, voy a oír esa voz. Si soy su oveja, voy a oír esa voz. Pero en segundo lugar, le sigo. Porque piensen ustedes que toda esta multitud escuchó su voz. ¿Sí o no? Mucha gente le escuchó su enseñanza, pero no todos le siguieron. Entonces yo puedo escuchar a Jesús venir, sentarme o abrir la escritura en la casa, leer la escritura en la casa y todo, pero ¿qué voy a hacer con lo que estoy leyendo? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Voy a practicarlo? ¿Voy a seguir esta enseñanza? Ah, el Señor me dice esto, Señor, voy a hacerlo. ¿No? No solamente oír, seguir la senda del Señor, seguir sus pasos, poner el pie donde Él lo puso, no al lado, ni atrás ni adelante, donde Él lo puso, seguir en la misma senda. ¿Ya? Y en tercer lugar, bueno, Jesús conoce a sus ovejas. ¿Ya? Oímos la voz, seguimos a Jesús y Jesús nos conoce. Jesús sabe quiénes son sus ovejas. Las tiene identificadas. Sabe quiénes son. Y dice que nadie las va a arrebatar de su mano. Él las tiene ahí. Son mías, dice el Señor. Por eso nosotros no podemos decir, esta es mi iglesia, ¿no? O un pastor que te diga, esta es mi iglesia. ¿Por qué no? Porque ustedes no son míos. Porque la gente que viene aquí no es de mi propiedad, ni de la iglesia, ni del nombre de la iglesia. La gente que viene le pertenece a Jesús. Él es su pastor, el príncipe de los pastores. ¿Ya? Entonces, los que siguen a Jesús no solamente le escuchan, sino que le siguen y reconocen que Él tiene las palabras de vida eterna.
Esos son los discípulos, al contrario de las multitudes. Entonces yo estoy en uno de los dos grupos, o estamos en las multitudes buscando a Jesús, escuchando de Él todo el tiempo, pero no la seguimos, o estamos en el otro grupo, en el grupo de los que oyen su voz, de los que son conocidas por Jesús y de que siguen a Jesús. Lo siguen. Entonces Jesús recibe a esta multitud, como vemos acá. Ahora, le dice a sus discípulos en el verso 9, porque se estaba sintiendo oprimido, la gente se le venía encima, saben ustedes el peligro y el riesgo que eso significaba físicamente. Le dijo a sus discípulos, oye, prepárenme una barca, porque en una de esas no sabemos si acá salimos vivos, ¿no? Con la gente encima, imagínate, desesperada por una sanidad, por algo, todos intentando tocar a Jesús. Su integridad física estaba viéndose en problemas. Entonces le dijo a sus discípulos, prepárenme una barca, y si pasa algo, subimos a la barca y nos vamos, ¿no? Que es riesgoso. Él también está dándonos un ejemplo de que es necesario ser organizados también y prever ciertas situaciones y ser también astutos, ¿no? Pero ¿sabe lo interesante acá? Es que dentro de las personas que venían se identifica en el verso 11 los espíritus inmundos. Versículo 11 dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Dentro de las personas que llegaron a Jesús, llegaron personas endemoniadas. Ustedes saben que nunca hubieron tantas personas endemoniadas como en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Se preguntará uno, ¿no? O sea, hoy en día pasa, igual hay. ¿Ya? Yo estuve trabajando por 2 años en un hogar protegido, se llamaba. Era un hogar dependiente del Servicio de Salud Araucanía, donde llegaban pacientes psiquiátricos compensados, ¿no? Bajo un tratamiento farmacológico y todo lo demás. Y varias veces me tocó llevarlos a medicarse, a inyectarse al psiquiátrico acá en el hospital Hernán Enrique, el regional que le decían antes. Y al entrar, bueno, ahí estaban todos los pacientes, ¿no? Y al mirar a las personas, claramente era identificable quiénes estaban enfermos físicos, ¿no? Un tema de físico, un tema de mal funcionamiento del cerebro, pero ¿cuáles de ellos? Sin duda alguna estaban presos por algún demonio. Era evidente, porque el ambiente tenso lo ponen tenso inmediatamente. Es identificable un enfermo físico que una persona que está endemoniada. Y el Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Y Satanás envió sus demonios para poseer gente, porque Jesús era el Dios hecho hombre. Y como Satanás es imitador, dijo yo también. Y empezó a tomar formas humanas, empezó a poseer gente. Y por eso Jesús vino a libertar a esos cautivos para que ellos pudieran escuchar la palabra de Dios. Para que ellos pudieran escuchar el mensaje con libertad en sus mentes y no cautiva sus mentes ni sus corazones. Y acá el Señor, muchos espíritus inmundos empezaron a salir de estas personas. Pero ¿sabe lo que quiero destacar? Es que estos espíritus inmundos lo que decían era, al ver a Jesús, se postraban. Se postraban delante de Él. ¿Puedes imaginarte eso? Un demonio arrodillándose, postrándose, reconociendo y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Son más creyentes que todo el mundo junto. Porque hay gente que no cree en Jesús. Imagínate que los demonios creen en Jesús y se postran y le reconocen. Entonces, a veces son más creyentes que nosotros mismos, porque creemos y no nos postramos, ¿no? No adoramos, no le reconocemos, pero estos demonios lo estaban haciendo. Y reconocieron a Jesús y dijeron, eres el Hijo de Dios. Entonces, la Escritura nos dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y no solo creen, sino además tiemblan, ¿no? El punto entonces es que puedo creer en Jesús, puedo creer que incluso que Jesús es el Hijo de Dios.
Puedes preguntar a una persona y decirle, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Alguna persona puede tenerle reverencia a Jesús y tenerle respeto a Jesús. Pero esas son dos cosas que no son suficientes. No es suficiente creer en Jesús y no es suficiente, digámoslo, respetar a Jesús. Hay algo mucho más que eso. El punto es el que venimos dando desde el principio. El punto es seguirle. Seguirle. Y para seguirle yo tengo que someterme a su enseñanza. Para seguirle tengo que reconocerme como un hombre pecador. Tengo que reconocer que Él es la verdad y que yo necesito seguirlo. El problema con los demonios es que creían, que reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Y era lógico que lo hicieran. ¿De dónde vienen los demonios? ¿Cuál es el origen de los demonios? ¿Saben ustedes, verdad? El cielo. El cielo. Ellos eran ángeles. Satanás, ¿qué era? También era un ángel. El más hermoso creado en el cielo. Creado con libre albedrío para elegir. Decidió mal. Dijo, yo no voy a hacerle caso a este. Me creó, pero yo no le voy a hacer caso. La misma mentira que ha estado poniendo Satanás en estos tiempos. En el cielo, no creas que Él te creó. Revélate contra tu creador, ¿no? Y Él dijo, en Isaías 14 nos dice, allí voy a subir al cielo, pondré mi trono al lado de Él. ¿Ya? Pero también Isaías 14 nos dice que Él va a ser derribado hasta el Seol, a los lados del abismo, dice. Entonces, junto con Él, cuando fue expulsado del cielo, dice que arrastró la cuarta parte de todas las estrellas, dice Apocalipsis, que son los demonios, son los ángeles que cayeron con Él. ¿Y qué son los llamados demonios? Entonces, ¿cómo no van a creer en Jesús si lo vieron? ¿Me entienden? Compartieron con Él, le dieron gloria, le dieron adoración a Jesús, porque estaba en el cielo, ¿no? Le dieron adoración, lo reconocieron. Entonces, si no creyeran, sería tonto. Si yo estoy viendo este teléfono, es imposible que yo no crea que exista este teléfono. Por eso los demonios creen, por eso Satanás cree, porque viene de allá. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? La rebelión, la rebeldía, el orgullo. Subiré al cielo, levantaré mi trono al lado de Dios. No puede este mandarme a mí, yo quiero estar al lado. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús, la gente puede creer, al igual que Satanás, en Dios. Puede decir, no, yo creo que Dios creó lo que existe a través de la evidencia. Sí, creo. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, porque es una verdad innegable que Jesús existió. Históricamente, su persona. Creo, incluso lo respeto a Jesús. Pero el tema es si realmente mi corazón sigue a Jesús. No solamente creer, no solamente oír, no solamente postrarme, sino seguir sus enseñanzas, poner mi fe en Él, negarme a mí mismo, tomar la cruz, seguirle. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Quién puede resistirse a un milagro? Todos como que... Pero esta gente, a pesar de haberlo hecho, en el verso 23 de Mateo 7, Jesucristo les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, hicimos, pasaron por, podríamos decirlo así en buen chileno, pasaron piola por un cristiano más. Pasaron piolita, ¿cierto?
porque profetizaban, hacían esto, lo otro. Hicieron todo menos lo principal, que era someterse a Dios, hacer la voluntad de Dios, buscar su voluntad. Toda esta gente que sale a la televisión, estos telepredicadores que están sentados en millones de dólares, toda esta gente mentirosa, ¿no? Y muchos que no salen en la tele también. Son personas que están atrayendo a la gente a mentiras hacia sí mismos, con milagros y con todo este tipo de cosas, ¿no? Yo te digo, el milagro no es prueba de que es verdad. Y aquí está la prueba, lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, 22 y 23. ¿Por qué esta gente hizo milagros? ¿Por qué esta gente echó fuera demonios? ¿Por qué esta gente profetizó? Esa no es la prueba de un verdadero cristiano. La prueba del verdadero cristiano es un corazón humilde. Un corazón que refleje a Cristo. Un corazón que busque la voluntad de Dios. Ese es un cristiano. No el que hace más milagros. No el que hace más, el que tiene más profecía. No es el que echa más fuera demonios. Porque este grupito hizo todo eso, pero va a estar afuera. ¿Se dan cuenta? No es creer. Es someterme al Señor. Es someterme al Señor. Es simplemente eso. Ahora, nunca Jesús conoció este tipo de gente que no buscó seguirle, sino que simplemente se fue por el lado de los milagros, ¿ya? Ahora, ¿qué necesito hacer para conocer la voluntad de Dios? ¿Ya? Seguir, pasar tiempo con Jesús, pasar tiempo con Él y conocerlo. Y ahora en el verso 13 hasta el 19, nosotros vemos allí que el Señor Jesucristo llama a los 12 apóstoles, por todos conocidos. Tal vez conoces algo, yo creo que todos conocen un poco los nombres, pero vamos a ver qué onda estos 12, ¿ya? Dice en el verso 13 que Él subió al monte, pero en Lucas capítulo 6, versículo 12 también está este pasaje de la elección de los 12, y nos dice que allí había pasado toda la noche orando. Pasó toda la noche orando antes de elegir a los 12. Toda la noche orando. ¿Por qué? Porque Jesús sabía la trascendencia que tenía el escoger estos 12. Sabía que estaba en una parte de su ministerio ya casi final y muy importante. Necesitaba escoger gente que llevaran su mensaje. Y es importante eso, ¿eh? Saber escoger quién va a continuar lo que comencé. Nosotros estamos en un mundo en que para escoger a quién tiene que llevar una tarea importante adelante, se pide un currículum. Y ese currículum tiene que ir, más o menos, tiene que ser un buen currículum, tiene que tener algunos títulos profesionales, algunas especializaciones, magíster, qué sé yo. Sabemos que corre con ventaja quien más cualidades tiene. Entonces hay una selección. Y después de esa selección viene los test psicológicos y un montón de... bueno, ustedes saben cómo es hoy día. Para poder llevar a cabo el plan. Ahora Jesús necesitaba 12 personas. ¿Por qué 12? Él sabe. Solo Él sabe. No sé por qué 12. No sé por qué 14, o no fue 20 o qué sé yo. No. Simplemente 12. Era el número. Ahora, el tema es, Jesús necesita seguir. Necesita discípulos que transmitan lo mismo. Pero no recibió currículum. Porque si Él hubiese recibido un currículum, ¿ya?, hubiese escogido gente de acuerdo a sus características. Él no hizo eso. Y vamos a ver a quiénes escogió, ¿ya?
por favor, vamos a ir uno por uno. Andrés. No, vamos a partir por Pedro, que es el primero de la lista acá. Simón, en el verso 16, que es Pedro. ¿Qué era Pedro? Un pescador. ¿Qué más? Un hombre de carácter. Sí, un hombre de carácter, pero de mal carácter. Un hombre atarantado. Sin embargo, su corazón era un corazón sincero. No olvidemos que Pedro caminó en el agua. Todos se acuerdan de cuando se cae, pero nadie recuerda los primeros pasos que él dio. ¿Me entienden? ¿Quién de los discípulos caminó sobre el agua? Solo Pedro, por su osadía de creer en el Señor, porque él siempre estuvo ahí para defender al Señor. En el fondo no tenía nada especial su vida, lo único que tenía de especial, que él quería seguir a Jesús. Lo demás, pescador, común y corriente, hombre del vulgo, que no tenía un léxico ni estudios de la ley de Dios, ni nada por el estilo, simplemente Jesús. Era su vida. Está también Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Se nos dice que estas personas son dos hombres apodados Boanerges, en el griego, que significa hijos del trueno. ¿Y saben por qué? Por su carácter. Jesús les puso así, porque eran dinamita. ¿Ya? Eran un carácter terrible. Ellos fueron los que fueron al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Y le dijeron: queremos pedirte algo, Señor. Dime. Queremos pedirte si cuando tú estés en tu reino, uno puede estar a tu izquierda y el otro puede estar a tu derecha. Ellos fueron, ¿no? Andaban buscando figurar. Y los demás se enojaron con ellos. Pero ellos también fueron los que una vez dijeron, cuando Jesús mandó unos mensajeros, ¿ya? Porque se acostumbraba a mandar mensajeros adelante para ver cómo estaba el recibimiento de la gente, qué sé yo, para ver la logística, dónde se puede llegar. Mandó el Señor mensajero y no les quisieron recibir. Entonces estos dos, Jacobo y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y se quemen todos ahí? Ese era el carácter que tenían estos dos. Eran terribles. Ahí estaban. Ahí estaban. Ahora, años más tarde, este mismo Jacobo, hijo de Zebedeo, sería el primer hombre en morir por la fe. Este hijo del trueno, este hombre con carácter terco, fue el primero en morir por su maestro. Porque Jesús trabajó en su corazón. Tal vez nuestro carácter hoy puede ser una mala jugada, pero Jesús va a trabajar en tu carácter. Jesús es especialista en eso. Tenemos en Jacob el primer mártir de la fe. Luego Andrés, hermano de Pedro, un hombre que siempre llevó a la gente a Jesús. Un hombre que le presentó a Pedro a Jesús. Pescador también. También él murió como mártir crucificado en una cruz con forma de X. Por eso a la cruz con forma de X se le dice la cruz de San Andrés. Felipe, el que ama los caballos, eso significa. Felipe, en realidad no se sabe mucho de los discípulos. Muy poco se describe de cómo eran ellos, pero Felipe fue el que le preguntó al Señor cuando estaba toda la multitud ahí y cuando el Señor iba a multiplicar los panes y los peces, antes de eso. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: denles de comer ustedes, Felipe fue el que le dijo: ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Él fue Felipe. Bartolomé no se menciona mucho, se dice que es Natanael. Mateo, ya sabemos quién es, recaudador de impuestos. Un hombre que se robaba, que ganaba dinero a costa de robarle a la gente.
Tomás. Me gusta Tomás, llamado Dídimo también. Yo sé que todos recordamos a Tomás cuando vio al Señor Jesucristo y dijo, yo no voy a creer que es Jesucristo resucitado hasta que vaya y toque mi dedo en su llaga. Pero nadie recuerda cuando vinieron a Jesús unas personas y le dijeron, Lázaro está enfermo. Entonces Jesús dijo, es necesario que volvamos a Judea, porque Lázaro está allá, tenemos que ir. El problema es que en Judea querían puro apedrear a Jesús. Lo querían apedrear, lo andaban buscando. ¿Y sabe lo que dijo Tomás? En Juan 11, 7 al 16, esta es historia. Vamos allá para que muramos con él. Tomás estaba dispuesto a todo por Jesús. Le recordamos por ese hecho de poca fe, podríamos decir nosotros. ¿Ya? Pero también tiene esto otro. Jacobo, hijo de Alfeo, no se menciona mucho. Tadeo, prácticamente nada de él. Simón, el cananista. Este hombre era podríamos decir, bueno, es el celote del grupo. Era un celote. Era como el Mir, no sé, se me ocurre. Porque buscaba la independencia de Israel de Roma por medio de las armas. ¿Ah? Eso era. Un guerrillero. Un Manuel Rodríguez, qué sé yo. Ahí estaba. Pero este hombre que andaba buscando un sentido a la vida, se encontró con Jesús. Y Jesús, en vez de revolucionar y darle un arma, ¿ya?, vino a su corazón. Y Jesús revolucionó su corazón. Y fue tanto lo que revolucionó su corazón que dejó las armas y esperó en Jesús. Yo creo que todos en algún momento abrazamos un ideal en la vida, ¿cierto? Del ideal, vamos a terminar con este sistema y lo otro, y si vamos, ¿me entienden? Hasta que entendemos que Jesús es el que va a destruir todo. Jesús es el que va a destruir todo. Él va a destruir esto, porque ¿sabes por qué estamos viviendo esto? Porque esta es parte del pecado, de las consecuencias del pecado. Y el Señor va a destruir de raíz el pecado y todos los sistemas injustos del mundo. Las naciones van a ser juzgadas. Y Apocalipsis dice que no van a ser juzgadas van a ser juzgadas, de su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Van a ser juzgadas por este libro. Este va a ser el libro por el cual las naciones van a ser juzgadas. Por su palabra. Esa palabra que hoy día las naciones rechazan, van a tener que ser juzgadas por medio de esa misma palabra que ellos rechazan. Pero este hombre, el celote, Cristo fue revolucionario para su vida, espiritualmente. Judas Iscariote. Yo sé cuál es la pregunta que todos tienen. ¿Por qué Jesús escogió a Judas Iscariote? Un hombre de Dios dijo lo siguiente: más que preguntarme por qué Dios escogió a Judas Iscariote, me debería preguntar por qué Dios me escogió a mí. ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Qué vio que me escogió a mí? Yo no soy quien para decir Judas. No sé, Jesús le dio oportunidades para arrepentirse. Incluso en la cena le dio la oportunidad
porque le dijo: el que moja conmigo el pan en el plato, ese es el que me va a entregar, ¿se acuerdan? ¿Y sabe lo que significaba mojar el pan en el plato? Jesús mojó el pan en el plato y al que se lo pasaba era decirle: yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero que te reconcilies conmigo. Y Jesús mojó el pan y a Judas se lo ofreció. Tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad. No lo hizo. Ahora, esta listita de acá, de esta gente que nosotros vemos aquí, no tienen nada de extraordinario. No fueron un proceso de selección. No tuvieron grandes cualidades. Pero justamente lo que Jesús quiere, con gente común y corriente, hacer una obra, y una gran obra, para que la gloria sea para Dios, no para la persona. Para que lo que se diga, la gloria sea para Cristo y no para la persona. Por eso Pablo dice: lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo que es, de lo que no es, a fin de deshacer lo que es. ¿Ya? Personas comunes y corrientes. Personas como tú, personas como yo, personas normales. Ahora, tenían una característica en común. ¿Cuál era esa característica en común? Esa característica sí que es esencial. Esa es la única característica que tiene que tener una persona que quiera seguir a Jesús. Y es que tenían un corazón por Jesús. Pedro dejó sus redes y le siguió. Mateo dejó el banco de los tributos y le siguió. Todos los demás dejaron todo y le siguieron. Eso es lo único requisito. Seguirlo. Dejar todo. Que todo lo demás es segundo. Todo lo demás no me importa, en el buen sentido. Porque Jesús es lo único que me importa. Porque es lo primero en mi vida. Lo primero. Si hay un amor primero que Jesús, eso es pecado, es idolatría. Porque estoy poniendo otra cosa en primer lugar. Es Dios en primer lugar. Jesús en primer lugar. El único requisito de esta gente, el factor común, era que habían dejado todo por Jesús y le habían seguido. Todo lo demás diferente. Imagínate, habían pescadores, un recaudador de impuestos. No se podían ver entre sí. No se podían ver, porque el recaudador de impuestos le llevaba toda la plata a los pescadores. De todo lo que pescaba le llevaba 3/4 partes. Entonces había odio contra ellos, pero ahí estaban. Pero ¿cuál era el punto en común? Jesús. Jesús nos une, no nos une otra cosa. Como iglesia hablo, ¿no? ¿Qué puede unir a un rockero con un clásico? Jesús. Recuerdo que lo que más me impresionó cuando llegué a Capilla Calvario en Santiago fue ver una persona con terno aquí, un chascón allá, uno vestido de negro más allá. Yo dije, y pensé después, ¿esta es la iglesia? La iglesia son personas con características diferentes, pero con un factor en común: Jesús. Jesús es el que nos une a todos nosotros. Y tener un corazón para Jesús. Terminando, ¿para qué Jesús llamó a estos 12? 1, para que estuviesen con Él. Fíjense bien, por favor, en el versículo 14, estableció a 12 para que estuviesen con Él. Primer lugar, primera cosa importante, ¿para qué nos llama Dios? ¿Para qué nos llama Jesús? Para que estemos con Él, para pasar tiempo con Él, para aprender de Él, para equivocarnos, para pararnos, para aprender. Ese es el primer llamado que tenemos nosotros como cristianos: estar con Él. Estar con Él, pasar tiempo con Él, aprender de Él, no en una sala de clases, porque eso no se aprende en una sala de clases, no se aprende en un instituto bíblico, ni siquiera puedes aprenderlo acá. Acá puedes aprender la palabra, sí.
Pero como tú te vas a desarrollar como discípulo, es en el día a día, si tú pasas tiempo con Él. No en la sala de clase, es viviendo las situaciones, es viviendo los problemas del día a día, estando cada día con Él y en cada circunstancia y aprender de los errores, con temores, con desaciertos a veces, con mucho miedo en otros, como los discípulos pasaron con Jesús. Pedro, sus aciertos, caminando sobre el agua, desaciertos, hundiéndose porque sacó los ojos de la vista del Señor, pero Jesús lo rescata y vamos, sigamos adelante. Pedro, en otra oportunidad, diciendo, no, Señor, yo no te voy a negar, le negó, aprendiendo duramente. Pero finalmente, Pedro fue el que abrió la puerta a tanta gente que creyó en Jesús, aprendiendo de los errores. Entonces, el primer llamado es pasar tiempo con Jesús, tener tiempo con Él. Si tú no tienes tiempo con Jesús, nadie va a reconocerte como un hijo de Dios. Porque si yo no paso tiempo con Jesús, no me va a salir Jesús por ninguna parte, ¿no? Pero si yo me lleno con Jesús y paso tiempo con Él, la gente va a notar que yo anduve con Jesús y que estoy con Jesús y va a ver mi vida diferente porque he pasado tiempo con Jesús. No de manera intermitente, sino constante. Tiempos con Él. ¿Ya? Ahora, estar con Jesús va a significar reprensiones, como hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo de soportaros? Pero también significará recibir palabras de consuelo y de ánimo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No os dejará huérfano. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Va a significar todo eso. Estar con Jesús va a significar muchas cosas. Segundo, entonces, era primero para que estuviesen con Él. Segundo, para enviarlos a predicar. Solo después de estar con Jesús, ellos pudieron ser enviados a predicar. ¿Me entiendes? Nadie puede hablar de algo que no conoce. Tú no puedes hablar de Jesús si no lo conoces. Y para hablar de Jesús, tienes que conocerlo. Y pasar tiempo con Él. ¿Ya? Porque cuando paso tiempo con Él va a ser imposible quedarme callado. Y tercero, le dio su poder y autoridad de Jesucristo para sanar, para echar fuera demonios. ¿En cuál de los dos grupos estoy en esta mañana? ¿Soy multitud o soy discípulo? ¿Soy parte de los que quieren andar allá al lado de Jesús, en la parafernalia y todo? ¿O soy un discípulo que ha sido llamado a pasar tiempo con Él y aprender de Él? ¿Dónde nos ubicamos en esta mañana? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor.